Universidad UNEIS. Derecho Internacional Privado. Módulo 2. Video expositivo Grupo 3. Elementos de conflictos de ley. Integrantes: Javier Rodolfo King Lapineda, Hans Estuardo Tipán Caiza. Profesores: Luisa Mireya Guevara Zambrano y Freddy Angola Zamora. Convergencia de las normas jurídicas. Conflictos de ley. Definición. El estudio y la solución de conflictos de ley es el objetivo central del derecho internacional privado. Surge cuando la totalidad o en controversia específica existen elementos, punto de conexión o contacto, que para regular un determinado aspecto, situaciones concretas vinculadas con dos o más normas jurídicas diversas, sin importar su contenido, si es acorde o está en evidente contradicción. Hay que considerar una norma jurídica está vigente cuando el poder público de un Estado declara obligatoria para parte de su territorio o una época, espacio determinado. Tiempo. Es posible que una nueva disposición se aplique en situación de otra y ésta contenga vigencia para actos relacionados previa entrada en vigor. Esta problemática se le denomina conflicto móvil, conflicto de ley en el tiempo o derecho transitorio. B. Espacio. Una situación concreta, un punto de conexión con legisladores de diversos estados, por las que nace la duda acerca del cual de estas debe aplicarse para dirimir la controversia. Conflictos de ley en el espacio. La norma jurídica relacionada con la situación jurídica debe referirse a un espacio, aspecto de ella, en efecto de que exista una verdadera convergencia de normas, ya que si cada una regula diversos aspectos, aunque se encuentren íntimamente vinculados, no sugerirá una convergencia, sino solo una concurrencia de disposiciones normativas. La mayoría de las naciones permite, en ciertas circunstancias y por razón de justicia y equidad, una norma jurídica extraña que se aplique en su foro, es decir, fuera de su territorio de emisión y en donde tiene un campo especial de validez original o que su legislación interna sirva para regular situaciones acontecidas fuera de su foro. Clases. Conflictos de ley en el espacio son aquellas o complejas, nacionales o internacionales. B. A. Sencillas, cuando existe un solo aspecto de situación jurídica al cual hay que determinar el derecho de fondo aplicable. B. Complejo, cuando son varios aspectos de una controversia los que requieren la elección de una norma jurídica aplicable. C. Internacionales, surgen cuando la situación jurídica concreta convergen disposiciones normativas de diversos estados soberanos. La solución de estos conflictos es compleja, ya que no existe autoridad superior a la de que cada uno de los estados. El derecho internacional privado es el encargado de establecer las normas y principios para el derecho de fondo aplicable en estos casos de convergencia de normas de elegir jurídica. D. Nacionales. Nace dentro de un estado soberano, cuando el legislador interna se aplica en todo el territorio, sino solo en una parte, como en el caso de los sistemas federales, en los que cada entidad legisla en forma autónoma. Elementos. A. Situación concreta que debe regular jurídicamente. B. Circunstancias de hecho o derecho que en determinados aspectos la situación jurídica puede dividir la aplicación de normas diversas, entidades o estados soberanos. Punto de conexión o de contacto. C. Norma jurídica. Diversas entidades federativas o nacionales que regulan o abstengan de regir jurídicamente la situación concreta. Carácter de su norma. Debido a la soberanía de cada Estado, tiene su sistema propio de derecho internacional privado. Su carácter es nacionalista o territorialista. Tiene carácter internacional cuando están en contratos. Las normas del derecho internacional privado. Normas conflictuales. Las normas del derecho internacional privado son principalmente de carácter formal. Se limitan a elegir normas jurídicas aplicables para regular en un fondo determinado aspectos de situaciones jurídicas concretas. Cuando convergen disposiciones diversas, se les conoce también como normas
conflictuales, normas de aplicación, normas de conflicto, normas de conexión y reglas preliminares, etc. Sistema para la solución de los conflictos de leyes en el espacio. Sistema de las normas tradicionales. A. Nacionalista o territorialidad absoluta. Indica que las normas jurídicas se diseñaron con el fin de aplicarse exclusivamente en el territorio para el que son creadas y que fuera de él no tienen ninguna validez, por lo que niega la aplicación de leyes extranjeras. B. Supranacionalistas o extraterritorialidad. Sostiene que determinadas circunstancias de leyes pueden tener vigor fuera del territorio donde emanaron, o aplicarse en situaciones extremas al foro, por razones de justicia y equidad, siempre que la legislación interna expresamente lo autorice. Pasiva consiste en que las jurisdicciones locales apliquen las leyes extrañas al foro. Activa consiste en aplicar las leyes vigentes en el lugar donde se encuentra el juez que está dirimiendo la controversia, para situaciones realizadas o acaecidas fuera del foro. C. Ecléctico, en una combinación de las dos posturas anteriores. 2. Sistema moderno. Derecho uniforme o convencional de las normas del derecho internacional privado sostiene de carácter nacional, por lo que cada país tiene su propio sistema de soluciones de conflictos de ley. En un tratado internacional puede establecer normas para las soluciones de las controversias que interesan a la materia, ya sea unificando los criterios de las soluciones en los conflictos de leyes. B. Norma autolimitantes, de aplicación necesaria e inmediata. Por medio de ellas se intenta eliminar en la relación jurídica los elementos internacionales, su función inmediatamente vinculada con el interés colectivo para salvaguardar la organización política, social y económica de un país. Normas materiales. Crean un sistema de normas sustantivas específicos para la solución de controversias en las que existen elementos que les vinculan con diversas legislaciones. Aplicación de la norma conflictual. Cuando existe un sistema jurídico en el que uno o varios de sus aspectos presentan puntos de conexión o de contacto de diversas legislaciones, hay que observar lo siguiente. ¿Qué juez es el competente para conocer y resolver de manera vinculativa para las partes? Y en su caso, dirimir los conflictos de competencia judicial para llegar a suscitarla. Al tribunal elegido para definitiva para conocer el asunto, la competirá resolver los conflictos de ley. Aplicación de la norma conflictual. Calificación. Es la actividad que realiza el órgano jurisdiccional para determinar en qué institución jurídica encuadra la situación que ha sido sometida a proceso. El juez tendrá que apreciar si la controversia se refiere a la forma de los actos, derechos adquiridos, capacidad, estado civil, efectos de los actos jurídicos. Determinar cuál es la norma conflictual es derivar el derecho que se usará para resolver el fondo del asunto. ¿Cómo se resuelven los conflictos de calificación? A. De lex fori. Se debe calificar los hechos sometidos a juicio conforme a la ley del juez que conoce del asunto. B. De lex cause. Cuando el juez debe utilizar la ley extraña para dirimir el fondo de una controversia, tiene que calificar los hechos sometidos a proceso con ese mismo derecho. C. Método comparativo. Propone que la norma de conflicto y conflictual se elabore con elementos que analicen conceptos jurídicos sustantivos de una manera amplia. Remisión y reenvío. Una vez calificados los hechos o los hechos sometidos a proceso, el tribunal utilizará las normas conflictuales previstas por la legislación que sean acordes con la naturaleza del litigio y con ellas derivan los derechos sustantivos que usarán para resolver una controversia. La norma conflictual puede ordenar al juez que se use el derecho del lugar donde realiza sus funciones, lex fori, o puede permitir utilizar un extraño. Utilización exclusiva del derecho sustantivo extraforo. La legislación del juez le ordena expresamente que aplique el derecho sustantivo extraño, solo usará ese
T. Remisión simple. Utilización de la legalización extra foro con su conjunto. Si la legislación del juez que conoce la controversia es omisa o así lo indica, deberán incluirse las normas de conflicto o conflictuales de derecho extraño porque son parte del mismo, o la remisión. Reenvío. Surge cuando la norma conflictual del juez que conoce del asunto permite la aplicación de un derecho extraño en su conjunto de la legislación, por lo que dimita o acorde con la del juez que prevé la utilización de su derecho sustantivo, sino de otro estado. Reenvío simple o primer grado. Surge cuando la norma conflictual del juez que conoce el asunto permite la aplicación del derecho extraño o en conjunto y la norma de conflicto de este derecho extraño por ser diferente al órgano jurisdiccional orden público. Una vez identificada la norma jurídica sustantiva susceptible de aplicar, resultado de utilizar la norma de conflicto y conflictual, y en caso de que ésta sea extraña al foro, surge la necesidad de ser analizada si está acorde con el orden público del juez que conoce del asunto, ya que si es contradictoria, el tribunal deberá resolver el fondo del litigio de su derecho sustantivo. Orden público interno. Es de carácter otorgado a las normas jurídicas cuando el legislador considera que su contenido no solo afecta intereses particulares, sino lo de toda colectividad. Orden público desde el punto de vista del TIP. Su función es impedir la aplicación de la norma extraña que se considera perjudicial para la colectividad y utilizar en sustitución los ordenamientos jurídicos nacionales. Fraude a la ley, abuso de ley, es un mecanismo que posee el órgano jurisdiccional para impedir la aplicación en foro de los derechos de extraño, norma provocada intencionalmente mediante el cambio voluntario de los puntos de contacto en su relación jurídica. Cuestiones previas, preliminares e incidentales son las pretensiones de las partes dentro del juicio que podemos calificar como accesorias o subordinadas a la otra pretensión, que desde un punto de vista lógico jurídico es posible encuadrar como principal, al estimarse que la totalidad de la problemática sometida a proceso deriva de ella. Ejemplo, cuestión principal, disolución del vínculo matrimonial, cuestión accesoria o subordinada. En caso de haber contraído matrimonio en el régimen de la sociedad conyugal, la liquidación de esta, la imposición de una pensión alimenticia como sanción del cónyuge culpable, etc. Existen dos criterios para su tratamiento. Del lex formalis causa establece que las cuestiones previas, preliminares e incidentes deben resolverse con la ley que se eligió para fallar la cuestión principal. Del lex civilis causa indica que a cada una de las cuestiones previas, preliminares o incidentales se les debe aplicar el derecho acorde a su naturaleza y no necesariamente el que fue elegido para resolver la cuestión principal. Aplicación de la norma jurídica extra foro. Una vez elegida la norma jurídica extraña como derecho aplicable para resolver el fondo de la controversia y después determinar que su utilización no es contraria al orden público ni fue producto de un fraude de ley, el órgano jurisdiccional procederá a usarla. No incorporación. Considera que debe tratarse el derecho extraño como a los hechos en el proceso y consecuencia su aplicación debe invocarse por parte interesada, quien está obligado a aprobar el contenido, la vigencia, el sentido y el alcance de sus posiciones legales. Muy buenas tardes, esta ha sido mi presentación. Soy el alumno Hans Tipan para estar pendiente a cualquier sugerencia o sea acorde a lo que el profesor menciona.